Hola familia, Dios los bendiga rica y abundantemente en este momento. Son todos muy bienvenidos a una reunión donde el Señor nos llama a congregarnos y a colocar nuestro corazón en disposición. Hay un mensaje en este día para tu vida, hay un mensaje muy especial y estoy seguro que el Señor va a hablar a tu corazón. Hoy día vamos a estar hablando de las tres palabras que son fundamentales, que nosotros podamos comprenderlas. Bueno, mientras están incluyéndose ya a nuestra reunión y ya están llegando, les envío un abrazo a la distancia, un momento muy hermoso que es el día de congregación, donde sabemos de que la palabra de Dios es la que necesitamos en nuestros corazones. Sin fallar un día, sin fallarle al Señor, porque el Señor sabe muy bien que necesita de esos instrumentos para que su palabra llegue al corazón de su pueblo. Así que por eso estamos aquí, dándole gracias al Señor por un día más, para estar en comunión con el Espíritu Santo, como también para estar también en unanimidad, todos juntos, para poder recibir de la palabra que Él tiene preparada para este momento. Yo te voy a invitar a que en la medida en que estás entrando a la reunión, también coloques un saludo de dónde nos estás viendo, con quién estás y también en este momento disponer nuestro corazón. Yo te voy a invitar a que me acompañes a una oración para comenzar nuestra reunión del día de hoy, para que dispongas tu vida, dispongas ahí donde estás, todo lo que estás haciendo, para que ya estés colocando tu vida, para que el Señor haga algo muy especial. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, te damos muchas gracias, porque creemos de que tu amor y tu bendición es lo que llena todos nuestros corazones, Señor. Sabemos bien de que tu palabra es la que convierte nuestra alma, y esa es la que necesitamos como ese pan de vida, ese pan fresco, Señor, que tú nos das cada día, que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Señor Jesucristo, porque existe, Señor, un Calvario donde fuiste colocado como esa propiciación para cada uno de nosotros, donde nosotros podemos, Señor, a través de tu sacrificio, entrar libremente para adorarte, Señor, y exaltarte. Tú que estás sentado en el trono, tú que estás sentado a la diestra de Dios Padre, tú que estás rodeado de serafines, Señor, y querubines, tú que estás rodeado de un arco iris, Señor, donde, Señor, los 24 ancianos, Señor, te adoran y te alaban, sacando sus coronas delante de ti. Por eso, Señor, hoy día nos unimos por medio del Espíritu Santo para glorificarte, para exaltarte y para adorarte en gran manera. Muchas gracias, Señor, porque el estar aquí no es cualquier cosa. Es para reverenciar, Señor, con respeto, con delicadeza, con reverencia santa, Señor, el hecho de estar, Señor, en tu presencia. Muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre. Y te ruego de que este tiempo, Señor, sea un tiempo especial para cada uno de nosotros, donde tú hables a nuestro corazón y tú hables a nuestra vida. Y no solamente sea oír tu voz, sino que también, Señor, sea convertir nuestro corazón cada día más a ti, conforme a la imagen, Señor, de nuestro Señor Jesús, el carácter, Señor, que tú quieres en nuestra vida. Bendito eres, Señor. Toda la gloria y toda la honra solamente te la damos a ti. Bendito, bendito eres, Señor. Amén. Bien, familia, bueno, como decíamos al inicio, dándole gracias al Señor por un día más. Hoy, día domingo, día de congregación, un día donde nos reunimos para poder recibir ese mensaje tan especial que el Señor nos tiene cada día que nos reunimos. Yo te voy a invitar a que abramos la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo de la Biblia. Ahí, mientras no creo que sea tan difícil encontrarlo, ¿ya? No creo que sea tan complicado entrar a buscar este versículo que es el primero de la Biblia. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy quiero compartirte algo que es muy especial y muy importante para todos nosotros, que lo que significa la palabra de Dios.
Nosotros necesitamos ser convertidos y que en este proceso que el Señor toma para cada uno de nosotros, dependiendo de la rendición que nosotros le entreguemos a Él, su palabra es fundamental. Su palabra en nosotros es clave. Como dice su palabra, es la que convierte el alma. Ahora, lamentablemente, este concepto de la palabra de Dios se ha llevado tal vez a extremos, de colocar la palabra de Dios como algo de sola enseñanza, teología, y tal vez de ponerse en una actitud de conocer y conocer y conocer más la palabra de Dios, simplemente como un mero conocimiento. Recordémonos que nuestro Señor Jesucristo trató muy duramente en la actitud que ellos estaban haciendo, que eran los religiosos, los fariseos, los saduceos, que eran los escribas, que eran personas que arrastraban a todo un pueblo en una actitud equivocada conforme a lo que significaba la palabra de Dios. Ellos estaban dedicados a plantearle a la gente un concepto que no era el camino correcto. Por eso el Señor Jesucristo les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, y podemos ver de que el encuentro que él tuvo fue muy directo, no dejando evidentemente en el amor, en la ternura del Dios soberano, de poder tener misericordia sobre cada una de estas personas. Pero aquí hay algo muy interesante, porque el Señor coloca la palabra como algo extraordinariamente importante, importantísimo. Y todo lo que nosotros podemos ver en la creación, ya sea los cielos, la tierra, todo lo que está creado a nuestro alrededor y que ha sido creado por Dios, ha sido creado a través de la palabra hablada, la palabra de Dios. Tú me podrás decir cómo es eso. Nos tenemos que referir al primer pasaje de la Biblia, al capítulo 1 de Génesis, donde dice en el versículo, vimos ahí, Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo realmente los creó todo esto? Ahí debemos comprender que la palabra de Dios cumple un papel fundamental acá. En el versículo 3 dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No dice simplemente Dios creó la luz y fue la luz. Dice, dijo Dios, o sea, la palabra, dijo, es decir, es expresar palabras. También en el versículo número 6 dice, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, estamos hablando nuevamente. También dijo Dios. En el versículo 9, dijo también Dios. Si quieres vas subrayándola o vas destacando esas frasecitas. Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. ¿Cómo comienza? El tercer pasaje que te estoy mostrando. Dijo también Dios. Vámonos al versículo 11. ¿Cómo comienza? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. Fue haciendo la creación a través de una parte que queda establecida en Génesis capítulo 1. ¿Cómo es que Dios crea todo? Es a través de su palabra. Por eso dice, dijo Dios, dijo Dios. Anda si quieres al versículo 14, donde dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión. Dijo luego Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene la palabra hablada, la palabra de Dios, en la creación y en la conformación de todo lo creado? Extraordinariamente importante, porque muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que es la palabra escrita, la palabra de Dios. Nosotros estamos viendo una ignorancia muy grande en la actualidad y sobre todo en tendencias que, como dice Efesios capítulo número 2, hacen arrastrar a mucha gente. Entonces, cuando tomamos la palabra de Dios de una manera que no es la correcta,
creyendo que están en lo correcto, son arrastrados por tendencias totalmente equivocadas. Por eso ahí se nos viene nuevamente la frase: mi pueblo perece por falta de conocimiento, de conocer la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios tiene tres pasos fundamentales, que es lo que hoy yo te quiero compartir. Pero referido a la ignorancia de mucha gente que está siendo arrastrada por tendencias filosóficas, así como lo dice Colosenses, también Filipenses, que mucha gente es arrastrada y es tomada por tendencias de huecas sutilezas, filosofías que evidentemente confunden a mucha gente, creyendo que están en el camino correcto, creyendo que están buscando y están teniendo una comunión con Dios. Por ejemplo, te doy aquí una clara explicación de lo que significa la palabra Dios. La palabra Dios nosotros la podemos encontrar en muchas partes, en muchas tendencias, en muchos libros, en muchas agrupaciones. Por ejemplo, la tendencia de la nueva era habla de Dios. Si tú lees a lo mejor un libro de metafísica, si tú lees un libro de la nueva era, de autosuperación, a lo mejor van a nombrar a Dios, incluso con mayúscula, Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios es? ¿Qué Dios es? ¿Es el Dios que realmente habla la palabra de Dios realmente? ¿Es el Dios de Israel? ¿El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Es el Dios de la Santísima Trinidad? ¿Es el Dios que realmente nos manifiesta, que se encarna en nuestro Señor Jesucristo, que muere, resucita y nos deja al Espíritu Santo? Entonces podemos ver de que mucha gente puede creer en Dios, mucha gente puede creer en Dios, pero falta esa amalgamar el proceso de lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Fíjate bien que la palabra de Dios tiene mucho poder, demasiado poder, para que nosotros podamos dejarla a un lado y no considerarla como hay que considerarla. Hay personas que hablan de que la palabra de Dios en forma mística se puede mover. Recuerdo de personas que usan el Salmo, creo que es el 90 o 91, que lo dejan abierto para que les vaya bien, o tal vez se les vayan las malas vibras de la casa, como según se dice. Entonces, podemos ver que la Biblia, la palabra de Dios, muchas veces no es considerada como tiene que ser considerada. Ahora, la palabra de Dios tiene, como decíamos, mucho poder. Y hoy lo que quiero ahondar y lo que quiero compartirte son tres tipos de palabras. Tres tipos de palabras que son la palabra de Dios, pero de tres formas y de tres maneras. Tal vez es un tema que hemos hablado, pero es un tema que constantemente tenemos que estar repasándolo y profundizándolo. Vamos a ver la primera palabra. La primera palabra es logos. Logos, así como tú lo estás leyendo o lo estás viendo. L-O-G-O-S. Logos. ¿Qué significa? Es toda aquella palabra hablada. Así es. Eso es logos. Es la letra. Es lo que se estampa como letra para que yo y tú podamos leer y entender cuál es la idea que se está estampando en ese papel o en ese material que se está colocando una letra. La Biblia está llena de bendiciones de parte de Dios para el hombre, eso es indudable. Nosotros podemos ver de que la palabra de Dios está llena de promesas, y sobre todo cuando, por ejemplo, cuando salió de Egipto el pueblo de Dios, el Señor le da un nuevo trato y manda a buscar a su líder, que en este caso es Moisés, y lo lleva al monte Sinaí, donde le da la ley. Mira, escucha bien aquí, se la da escrita.
se la da en logos, o sea, en palabras, en letras establecidas en un material. En este caso, se dice que eran unas tablas de piedra. Todo el pueblo tomaba esa ley y posteriormente la leía el día del reposo. Estoy hablando ya en los años, ¿no? Más adelante se leía la ley. Y los hijos de los hijos de los hijos iban aprendiendo cada día más de generación en generación, de lo que decía la palabra de Dios. Hoy nosotros necesitamos tener la palabra escrita en el Logos. La necesitamos, o sea, la Biblia está escrita en el Logos. Tenemos que leer para conocer las bendiciones de Dios, para que nosotros podamos también proyectarnos en una descendencia acá en la tierra para aquellos que el Señor nos llama a compartir. Por eso necesitamos esa ley escrita, o sea, la Biblia, como le llamamos. Biblia significa biblión, se llama el libro de los libros o gran acumulación de libros. Podemos hablar mucho sobre lo que es, cómo está conformada la Biblia. Pero la Biblia, como te digo, es un libro. Si nosotros lo tomamos, y es un libro con letras, está escrito. A eso le llamamos el logo. Ahora, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo rico siendo pobre, se hizo pobre siendo rico. Y para que nosotros fuéramos enriquecidos. Aquí hay algo muy interesante, porque nosotros sabemos de que esa herencia o ser coherederos de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre, para que nosotros fuéramos coherederos, evidentemente, ¿dónde nosotros lo aprendemos? ¿Dónde nosotros lo recibimos? ¿Qué es lo único que tenemos en el día de hoy? Es la palabra de Dios. Un cristiano sin la palabra, sin el logos, estoy hablando, que es la primera palabra que estamos viendo, es imposible que tenga una real comunión con Dios. Si no se acerca a la verdad, si no se acerca a lo que el Señor dejó establecido a través de letras, a través de palabras estampadas. Por eso la Biblia es tan importante para ti y para mí, que sea una alimentación diaria de leerla, de conocerla, de acercarnos, de estudiarla, de meditarla, de memorizarla, de oírla. O sea, la palabra de logos. Esa es la primera, logos. Vamos a ver la segunda y vamos a ir viendo cómo va a ir avanzando y la sorpresa que vamos a tener al final del tema, que nos va a relacionar con tres partes fundamentales. Vamos a ver la segunda, que es el rema. Rema es R-H-E-M-A, rema. Esta palabra es la palabra hablada o comunicada específicamente. Ya no es la letra estampada, ¿no? Sino que es como Dios comunica a través de, evidentemente, la creación. Lleva una comunicación. Fue algo natural que el hombre se comunicara entre otros seres humanos. Se necesita la palabra hablada, no el logos, sino que el rema, o sea, los pensamientos de Dios y sus conceptos fueron puestos en palabras para que el hombre las entendiera. El rema es cuando oigo la palabra de Dios y de inmediato me doy cuenta que Dios está hablando a mi corazón. ¿Cómo comunica Dios su mensaje al hombre de tal forma que éste pueda entender? Evidentemente a través de una palabra fundamental que está unida al rema. ¿Sabes cuál es? La revelación. El rema está directamente relacionado con la palabra revelación. ¿Por qué? Porque la revelación es la forma de comunicación directa que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Usando el logos, se transforma en rema y se transforma en la revelación que llega a nuestras vidas. Esto lo podemos entender mucho más claro y mejor con respecto a lo que estamos explicando en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 16.
Hago lectura, tú me sigues. Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Necesito que ahí, si tú puedes, lo subrayes o lo destaques. Dice, pero Dios nos las reveló. ¿Ya? Eso significa rema. A nosotros, por el Espíritu. Cuando es mayúscula, es el Espíritu Santo. O sea, el logo se revela, se transforma en un rema, pero es a través del, como dice ahí, el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sigamos avanzando para ir comprendiéndolo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino solamente el Espíritu de Dios. O sea, ahí hacemos un alto y podemos ver de que el Espíritu Santo es el único que puede tomar el logo, o sea, tomar la letra y revelarla en nuestros corazones. Ahí lo estamos leyendo. Esto no hay mucho esfuerzo que poner si está tan claro como ahí lo dice. Dice ahí, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, ¿quién es el que revela la verdad? Estamos hablando de que es el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, en la revelación no entra la razón o el entendimiento, no entra lo material, no entra lo humano. O sea, el rema es la leche no adulterada que nos habla su palabra, que necesitamos beberla. Dice en el 14, ponle atención y aquí lo vas a ir comprendiendo mejor. Pero el hombre natural, el que no ha recibido a Cristo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjense que en este momento el Espíritu Santo nos está hablando de una manera muy clara para poder comprender y no ser arrastrados hacia tendencias que, como dice en Colosenses, dice falsas, o sea, que son filosofías y huecas sutilezas. Que incluso en el libro de Hechos nos dice que incluso Bernabé estuvo casi arrastrado a tendencias de los fariseos. O sea, uno a veces le puede poner oído a muchas cosas interesantes, pero que no son la revelación que el Espíritu Santo coloca en nuestras vidas. El logo se transforma en rema, y el rema es la revelación del Espíritu Santo que baja a nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios, sin la revelación del Espíritu Santo, simplemente se queda, atento aquí, se queda como un logos, se queda como una palabra. Se queda como una palabra escrita, mejor dicho, para que me lo expliquen mejor dicho, o sea, para que me lo puedas entender mejor ahí. Queda como una palabra escrita. Entonces, yo me puedo impresionar por lo que está escrito. Yo me puedo quedar increíblemente sorprendido por lo que estoy leyendo y por lo que estoy descubriendo, teológicamente o tal vez de una manera de estudio. Pero si ese logo no se transforma en rema, que es la revelación del Espíritu Santo en mi vida, esa palabra que es el logo no va a causar el efecto que vemos en Génesis capítulo 1, donde dice, y Dios dijo y se hizo, y Dios dijo y se produjo, y Dios dijo y se formó, se creó. Entonces, ¿por qué es tan importante la palabra del rema?
por qué es tan importante la revelación de Dios. ¿Sabes por qué? Porque de esa palabra, del rema, depende la conversión de nuestra vida. Mucha gente se está levantando como estudiosos de la Biblia, estudiosos de la ley. Hacen conversatorios, hacen reuniones especiales para que sigamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y conociendo y conociendo y conociendo de la palabra de Dios. Incluso se colocan tendencias que son tendencias que no son de Dios dentro de esos conversatorios. Materiales que no corresponden. Pero aquí hay un solo dato, que si no está el Espíritu Santo dando la revelación al corazón de estas personas, definitivamente en vano siguen conociendo y conociendo y conociendo lo que es el logos, o sea, la letra. El Espíritu Santo es fundamental, es clave. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo. No es una idea mía. Tú lo estás leyendo, por favor. Lo leímos recién, donde dice en el versículo 10, pero Dios no reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres conoce? ¿Quién conoce? O sea, ¿quién podría qué ser humano podría conocer las cosas de Dios? Si no es solamente a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, la persona se puede meter en el estudio de muchas cosas. Puede transformarse en una persona tremendamente conocedora de muchas materias. Metafísica, podemos hablar de autosuperación, podemos meternos en estudiar una teología sistemática en profundidad, no podemos meter en muchas cosas que son conocimiento. Pero si no está como prioridad el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, como lo dice en Juan capítulo número 16, dice claramente que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. A toda la verdad. Entonces, podemos nosotros transformarnos en recolectores de libros y libros, enciclopedias y libros, pero si no está incluido el que revela el logo, definitivamente vamos a perder el tiempo. Lo vamos a perder porque nos vamos a quedar con un conocimiento racional, pero no revelacional. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, dentro del rema, dentro de este punto, Apocalipsis 1:1 nos dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Mira cómo comienza este pasaje. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. O sea, el Señor Jesucristo, para poder hablarle a un Juan, en este caso, él fue el escogido, no podía hablárselo en logos. No le podía decir como a un Moisés, escribe lo que yo te voy a decir, sino que le reveló en el corazón. Posteriormente Juan termina escribiéndolo allá en la isla de Patmos. Termina escribiendo todo lo que está viendo y todo lo que está recibiendo. Pero ahí dice claramente, la revelación. Y revelar significa ver algo que lo veo, pero no lo veo. Te explico mejor dicho. Yo soy de la época de revelar las sacábamos las fotos y sacábamos el rollito que tenía o 24 o 36 fotografías y había que ir a la tienda Kodak o qué sé yo, de donde se revelaban las fotografías, y uno llegaba con su rollito y se lo entregaba al que atendía ahí en ese lugar. Después volvía como a los, a los 3-4 días después a buscar sus fotografías. Y cuando le entregaban, esa era una
era expectante de ver las fotos, ¿ya? Y ahí se daba cuenta que a veces habían fotos que no habían salido bien, pero bueno, les entregaban todas las fotos que uno sacó. Pero le entregaban, junto con las fotografías, le entregaban una cinta negra, que son los negativos. Los negativos. Entonces te decían una cosa: si usted quiere, lo puede revelar. Si usted quiere, revela estos negativos y se le transforman en foto. Entonces, este es un ejemplo que a mí personalmente me ha ayudado mucho para entender esto. Y en este caso, el Señor nos está llevando a que la palabra, el logos, se está transformando en un negativo que se revela. Y se le coloca el color, se le coloca la figura. Entonces me acuerdo que poníamos los negativos contra la luz y no se veía nada, se veían puras imágenes como muy extrañas y como todo negro y todo oscuro. Pero si yo le decía, quiero que me revele la foto número 4, me lo revelaban. Y me entregaban en el papel la fotografía bien bonita, con los colores. Y ahí yo decía, ahora entiendo quién estaba ahí. Antes lo veía, pero no lo podía comprender. La palabra de Dios nos habla de la revelación. Y la revelación definitivamente va en contra de la razón. Y la razón se confronta a la revelación. Y ahí tiene que venir un paso que nosotros damos, que es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador en nosotros, y un caminar junto al Espíritu Santo para que nos revele toda la verdad. Ahora, la tercera palabra que quiero compartirte, porque hemos visto ya el logos y el rema, a lo mejor son los que tú conoces y los que has visto, pero yo le he querido agregar un tercer punto a este tema que me parece demasiado importante, sobre todo en este tiempo, que es la palabra viviente, así como lo estás escuchando. Viviente, la palabra viviente o la palabra encarnada. La palabra expresa la naturaleza de Dios, si nosotros la leemos. Está viva y da vida. Los que reciben esta revelación pasan a un tercer punto, que es el que te estoy compartiendo ahora, que son transformados. Segunda de Corintios 5:17, el que está en Cristo está llamado a ser una persona nueva, una nueva criatura, y hayan vida y vida en abundancia, hayan la vida eterna, y se apropian de ser coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra, después de la revelación, viene la palabra viviente. Vámonos a Juan capítulo 5, versículo número 24. Juan 5, 24 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra, o sea, aquí necesito, vamos a leerlo y lo vamos a desglosar como le dice aquí un estudio. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, toma el versículo y mira las tres cosas que le vamos a colocar en el sentido de la explicación. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, estamos hablando del logo, o sea, el que oye la letra, el que oye lo que está escrito acá, era lo que hacía el pueblo de Israel cada día sábado, donde se reunía todo el pueblo a oír la palabra de Dios, y esa palabra se transmitía de generación en generación en generación, porque oían la voz, oían la letra, oían la palabra que estaba escrita. Entonces, el que oye mi palabra, logos, y cree, mira qué interesante, y la cree, ahí se produce el rema.
se produce el rema. O sea, el creer es comenzar a dar el paso de decir, yo creo en lo sobrenatural, yo creo en la revelación. Por ejemplo, si yo leo la palabra de Dios donde dice que el Señor Jesucristo levantó a Lázaro de entre los muertos, yo puedo decir sí, pero tal vez en mi corazón puedo tener muchas dudas. Se dice que muchos vieron al Señor resucitado y muchos dudaron. También puede pasar en nuestras vidas. O sea, leer la Biblia, aprobarla porque lo que estamos leyendo lo estamos leyendo, pero a lo mejor no creerlo con todo nuestro corazón. Cuando se cree la palabra de Dios, cuando se ha transformado en rema, cuando el Espíritu Santo la baja a nuestra vida, la baja a nuestro corazón, y ya deja de ser un logo y se transforma en un rema que convierte nuestra alma. Y dice ahí, y cree. O sea, la persona cree. La persona, incluso oyendo algo que es sobrenatural, igual lo cree. Igual lo cree con el corazón. Igual lo que está recibiendo, está diciendo amén, que así sea. Porque ya el Espíritu Santo se lo ha ido bajando al corazón, lo revelacional, lo sobrenatural, que cuesta entenderlo con el entendimiento. Y después dice, y cree, al que me envió, tiene vida eterna. En ese momento viene la tercera palabra, que es la palabra viviente. ¿Cuándo? Dice ahí, tiene vida eterna. Significa que la persona, después de creerlo, o sea, después de oírlo, después de creerlo, esa persona se apropia. ¿Sabes de qué? Se apropia de lo que son las promesas reales que están establecidas en la palabra de Dios. Se cumplen en la vida de una persona. Entonces, aquí yo puedo resumir todo en una sola palabra, la conversión. La conversión está directamente ligada a la palabra de Dios. Por eso dice que la ley convierte el alma. No seremos transformados si no dejamos que la palabra escrita, el logo, después de ser revelada, rema, se encarne en nuestros corazones y seamos transformados de gloria en gloria. Fíjate bien que en Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Queda extraordinariamente claro de que el Espíritu Santo es el que coloca en nuestro corazón la palabra, la ley. Lo dice que la promesa, fíjate bien que esa promesa que habla Jeremías, habla Isaías y habla en otras partes en el Antiguo Testamento como promesa de que la ley de Dios, o sea, el logo, lo que estaba escrito, se iba a transformar en una ley en el corazón. Y cuando se transforma en rema, en ese momento se transforma en una palabra viviente, o sea, viva. O sea, que se ve, que esa palabra ya no es algo que está en un libro, sino que está en una forma de vida, en una manera de vivir. Ahí está el punto. No seremos transformados si estas tres palabras no se unen, no van paso a paso. Para ver cambios en nuestra vida, esto debe estar claramente tomado de la mano. Ellas trabajan en unidad, todas estas tres palabritas. Por ejemplo, te lo voy a resumir. Logos, necesitamos leer la palabra. Necesitamos recibirla. Necesitamos oírla, necesitamos estudiarla, necesitamos memorizarla, necesitamos estar ahí, tomándola. ¿Qué cosa? La letra. Ahora,
una vez que la tomamos, se debe transformar. Y no es que nosotros lo hagamos. Eso ya lo toma el Espíritu Santo en comunión con Él, la persona que está en comunión con el Espíritu Santo, que ha rendido su vida y ha colocado al Espíritu Santo como una forma de vida en su vida con respecto a que tome el trono, que es nuestro Señor Jesucristo, y que su Santo Espíritu gobierne todo nuestro ser, y que nos umbiliquemos a la presencia del Espíritu Santo. En ese momento lo que leo se comienza a revelar. Ya no la veo en algo que me trato, pero me cuesta entenderlo. Es como tomar los rollos, eso que te dije de fotografía. Yo decía, yo veo 4 personas, pero no sé quiénes son, porque no les veo la cara. Veo algo. Hay mucha gente que dice, sí, yo leo la Biblia, pero entiendo poco. No la entiendo mucho. Es porque la están viendo en negativo. Ahora, ¿quién la revela? El fotógrafo. En este caso, ¿quién la revela? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que toma ese logo y la hace entendible. Y ahí llega la persona y dice, ahora lo entiendo. Ahora lo comprendo. Ahora estoy entendiendo todo esto. Y después de ser revelada, viene a ser palabra viva. Necesitamos vivir esa palabra escrita que fue revelada para que sea una forma de vida en nosotros. Fíjate bien que la palabra de Dios en este tiempo es fundamental, pero estamos viviendo tiempos que creo que no son únicos, porque nuestro Señor Jesucristo, te repito, se enfrentó a este tipo de personas, se enfrentó a personas que solo se quedaban pegados en el logo. Hoy podemos ver a muchos pastores cristianos en conversatorios, en estudios. No estoy diciendo de que eso sea malo, no. O sea, aprender de la palabra de Dios es necesario. Pero cuando ya hay un sentir de que hay que conocer más de todo un sistema, o le llamamos una teoría sistemática de conocer mucho de lo que está como abanico y se me está presentando, y lo que opina ese, lo que opina ese, lo que opina ese y lo que opina este otro, definitivamente estamos dejando de lado al más importante, que es el Espíritu Santo. Tú lo leíste recién, que el único que puede revelar la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Nadie más. Por eso podemos reunirnos en conversatorios, podemos reunirnos en buscar más enciclopedias, podemos reunirnos en buscar más materiales de estudio. Podemos estar enviando muchos materiales de estudio a mucha gente. Pero definitivamente si no se considera al Espíritu Santo como el que revela la palabra, no lo que dijo un pastor o lo que experimentó alguien hace 200 años atrás, o la vivencia de alguien por allá, la palabra, definitivamente se va a transformar en letra muerta. En resumen, y la aplicación teoterápica. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo, se produce la revelación. La palabra de Dios sola es logo, con el Espíritu Santo es rema. Y cuando se transforma en nuestros corazones, se transforma en vida, y vida en abundancia. Por eso, porque hay muchos cristianos tan lejos de una vida en abundancia. ¿Sabes por qué? Porque han dejado a un lado lo que es la revelación del Espíritu Santo de la palabra de Dios. La han dejado a un lado. Para eso, ¿sabes qué se necesita? Se necesita pasar tiempo a solas,
porque el Espíritu Santo te va a hablar a solas, eso tenlo claro. El Espíritu Santo habla de muchas formas, pero en la quietud es donde el Espíritu Santo nos aparta de todo un mundanal ruido, un activo mundo y de muchas cosas. Necesitamos estar a solas para escuchar el silencio de Dios, que es ahí donde el Espíritu Santo nos revela su palabra. Termino diciendo lo siguiente: ¿qué es más importante para nuestras vidas? ¿Que se revele la palabra de Dios o que conozcamos muchos libros o que conozcamos muchas experiencias de grandes hombres de Dios? Está muy bien, la experiencia y los aportes de mucha gente hace bien, pero nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. No hay más, familia, no hay más. Si no es con esa fórmula, nos vamos a quedar como mucha gente en la actualidad, creyendo que conocen, pero no han entendido que el que revela la palabra de Dios es ese silbo apacible del Espíritu Santo en nuestra vida, ese silbo maravilloso que Él toca en nuestras vidas. Yo te voy a invitar a que nos rindamos en este tiempo, porque esta palabra es muy poderosa, es muy contundente, demasiado contundente, y creo que llega en un momento muy especial para cada uno de nosotros, y que sea un beneficio para levantar una iglesia pura y sin mancha, sin arrugas, donde no nos creamos más que el otro, que no andemos buscando dónde estará la verdad, si la verdad es Cristo y nadie más, y la revela el Espíritu Santo definitivamente en cada uno de nosotros. Yo te invito a que oremos, que le demos gracias al Señor en este momento. Ahí donde estás, yo te voy a invitar a que le demos gracias al Señor y le pidamos al Señor su presencia y que Él llene nuestros corazones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, te doy las gracias por tu amor y tu bendición. Gracias porque tú nos llamas, Señor, a estar en la brecha. Y no es a nuestra manera, no es como nosotros quisiéramos. Es como tú quieres. Y un día más, tu pueblo, Señor, recibe de tu alimento. Un día más, Señor, tu pueblo queda con ese nutriente que eres tú en nuestras vidas. Gracias por este tema. Gracias porque creemos que tú nos has llamado a conocerte, pero conocerte como tú quieres, no como nosotros queremos. A conocerte como realmente es la verdad. Gracias por tu palabra, que es el Logos. Pero ese Logos queremos que se transforme en rema. Y ese rema se transforme en una vida, una palabra viva en nuestras vidas. Hoy solamente podemos decirte, no sé por qué tú nos tocaste, Señor, siendo nosotros tal vez o estando tan alejados de ti. Pero lo único que sabemos de que tú nos llamaste a conocerte de una manera poderosa, Señor. De una manera conforme a tus propósitos, Señor. Muchas gracias, porque este tiempo, Señor, es para decirte que te amamos, Señor, que te glorificamos, Señor. Yo te invito a que inviertas estos minutitos y te rindas en las manos de Dios. Invierte estos minutos que son preciados, deja todo a un lado y yo te invito a adorarlo, yo te invito a exaltarlo. Yo te invito a decirle al Señor: no sé por qué
sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Lo único que sabemos es que tu amor es grande por cada uno de nosotros, Señor. Mi corazón Está a ti rendido, está Señor. agradecido. Mi corazón está a ti rendido. En ti yo siempre Yo quiero estar, Señor, quiero, Señor, estar. porque fuera de ti, Señor, yo nada deseo, Padre. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia, Tu Señor, presencia es más preciosa, hermosa, más hermosa que cualquier cosa, Señor. cualquier cosa. Porque fuera de ti Yo nada deseo, Señor. nada deseo en la tierra. Tu presencia Tu presencia es más hermosa hermosa que cualquier cosa, Señor. que cualquier cosa. Yo te invito a levantar tus manos delante de Dios y decirle al Señor, Señor, yo me rindo delante de ti en este día. Yo me rindo delante de ti. Porque puedo solo darte gracias, porque me has llamado a conocer la verdad. Me has llamado a conocerte, Señor, por la revelación de tu Santo Espíritu. Gracias, gracias por este privilegio, Señor. Y solo podemos decirte todos juntos: Has librado de la muerte. lo único que sé que me has librado de la muerte, Señor. Has dado nueva vida. Desataste mi tristeza. Me ceñiste de alegría. Por eso cantaré, Señor, Has librado de y te adoraré, Señor. Me has dado nueva vida, Señor. has dado nueva vida. Desataste mi tristeza y me ceñiste De alegría, Señor. Por tanto, a ti cantaré, por tanto, a ti adoraré. A ti cantaré, Señor. A ti, Señor, cantaré por siempre, papá. Gloria, gloria mía, Señor. Cristo, mi Señor. Tú eres, Señor. A ti cantaré, Señor. Solo a ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Muchas gracias por tu palabra, Señor, que se revela en nuestros corazones. Muchas gracias, porque solamente en ti podemos encontrar esta plenitud, Señor. Como decíamos en la adoración, no sé por qué. Tú, Señor, nos tocaste, no sabemos cómo, o tal vez nunca sabremos cuánto costó, Señor, el que tú hayas entregado toda tu vida en esa cruz. Pero lo único que sabemos, que tú nos llevas de verdad a la verdad, para caminar en tu luz, para ver la luz, para ver de gloria en gloria tu majestuosidad, Señor, y adorarte y alabarte, porque es el único propósito, Señor.
porque tú andas buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero cuando tu palabra, que es el Logos, se transforma en el Rema, y el Rema, Señor, a través del Espíritu Santo, se transforma en la palabra viviente, definitivamente, Señor, nuestra vida es una vida de un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos por tu amor y tu bendición, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, familia, dándole gracias a Dios por este momento especial y les mando un saludo a todos. Ahí puedo saludar a algunos que ya están despidiéndose. Bueno, familia, espero de que hayan tenido un encuentro muy especial con el Espíritu Santo en este domingo y adorando y exaltando al Señor. Muy bien, familia. El martes nos reunimos a las 9 de la noche a nuestra reunión. Y mañana van a recibir su meditación como todas las mañanas. Muy bien, familia, antes de irse, ahí mándenos un saludo y que nos podamos todos comunicar, dándole gracias al Señor. Nos vemos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Shalom, shalom.